La pregunta que me hacían si comer carne de puerco es pecado, le voy a dar una explicación. Se las llamaban leyes ceremoniales o leyes dietéticas. Se sabe que la carne de puerco contiene es muy sucia y por eso era considerado en la Biblia un animal inmundo, un animal inmundo. Mucho tiempo, de hecho los judíos hasta ahora no comen carne de puerco y los médicos, algunos no te la recomiendan. Yo el otro día platicaba con un médico, le contaba algún detalle y sí me llamó la atención, dijo, pero ¿por qué comes carne de puerco? Me dice, si fueras judío, dice, ya te hubieran regañado ahí tu rabino. Entonces, en la Biblia, la carne de puerco estaba prohibida en el Antiguo Testamento para los judíos porque era una carne muy sucia y se ha descubierto todo lo que contiene, los famosos gusanitos, cistes, cercosis, algo así se llaman. En el Nuevo Testamento muchos han usado el pasaje cuando Jesús expulsa a los demonios del Gadareno, el endemoniado Gadareno, ¿se acuerda? Que vivía en los panteones, en las tumbas, y dice la Biblia que Jesús le dice, no nos eches al abismo, permítenos entrar en los cerdos. Y Jesús manda a los demonios, los expulsa, los avienta y les permite más bien que entren en los cerdos. En el 2008, cuando fue la famosa fiebre porcina, decían que empezaron a sacar versículos que era porque un día Jesús había echado los demonios a los puercos, por eso los puercos son malditos y por eso los puercos tienen eso. No, en aquel entonces un judío tenía doble moral. Había judíos que cuidaban puercos. O sea, no, ellos no se lo comían, pero bien que los vendían. Es como hoy en día hay un gran debate. Oiga, ¿puedo vender cerveza? ¿Puedo vender cigarro? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Y ese es un gran debate y muchos dicen, pero es que es el negocio. Y otros, es que, de hecho, hay personas que conozco que han dicho que su mayor ganancia proviene de la cerveza, que es lo que más deja que el refresco, ¿verdad? Porque el refresco te deja unos cuantos pesitos y la cerveza y el cigarro es lo que más deja. De hecho, hay una empresa que yo le trabajo que acaba de abrir hace un mes un CEDIS aquí en Guadalajara, que ellos se dedican a distribuir cigarros. Entonces, ese es un gran debate. Bueno, los judíos tenían doble moral. En la región de los Gadarenos había chiqueros de puercos, que eran dueños, los dueños eran judíos. Ellos cuidaban puercos y los vendían a los gentiles, que siempre les gustó la carne de puerco. Cuando el hijo pródigo se va de su casa, ¿dónde trabajaba él? Cuidando puercos. ¿Se acuerda? Que era algo inmundo. Pero entonces, cuando Jesús expulsa a los demonios hacia los puercos, era para destruirle su negocio, porque era doble moral. O sea, los judíos no comían carne de puerco, pero bien que la vendían. Yo, a mi criterio, yo sigo creyendo que un cristiano que tiene un negocio no debe de beber bebidas alcohólicas, no debe de vender vicio. Muchos dirán, pero es que el problema es de ellos. Y hay muchos que dicen, es que si no lo compran conmigo, lo van a comprar en otro lugar. Bueno, si nos vamos a eso, entonces hay que poner un negocio de drogas. No las consumimos, pero ya de que se la van a comprar a otro, pues mejor que me la compran a mí. ¿O no? Le entramos a ese negocio, ¿qué le parece? Ponemos aquí una sucursal. Y muchos dirán, es que yo no les hago daño, porque al final de cuentas yo solamente estoy vendiendo y ellos sabrán si consumen o no. No, ahí se aplica el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, ¿es pecado?
En el Antiguo Testamento sí era prohibido, no era pecado, era prohibido. No sé si me entiende, o sea, no es, es que comí carne de puerco, me voy a ir al infierno. No, era prohibido por cuestiones de higiene, por cuestiones de salud. En el Nuevo Testamento, de hecho en Hechos capítulo 10, que vamos a leer ahorita, si quiere ya abrir Hechos capítulo 10, aquí en el versículo 9, aquí, qué bueno que vamos a leer de ahí mismo. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales y reptiles. Si había toda clase de animales, seguramente había ahí un puerquito, un cochinito. Y dice, luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren inmundo o impuro. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Bueno, cuando Dios le dice a Pedro, come, y dice Pedro, no, Señor, yo no puedo comer puerco, yo no puedo comer ese tipo de cosas que están prohibidos. Jamás he comido algo inmundo o impuro. Y le dice Dios, no llames impuro o inmundo a algo que yo ya he hecho limpio, he limpiado. Algunos creen que aquí Dios ya estaba permitiendo que comiéramos de todo tipo de alimentos. Este es el pasaje que muchos han declarado que aquí ya se está liberado. Ya podemos comer todo tipo de alimentos. Camarones estaban prohibidos en la Biblia, estaban prohibidos comer, estaba prohibido de los más conocidos y varios tipos. De hecho, un animal solo podía ser comido si era degollado. No si se estrangulaba, si se ahorcaba o si un accidente, si un animal lo devoraba, por ejemplo, un león, algún animal salvaje, un oso, mataba a una oveja, algún animal, no podían comérselo así. La única forma que podían comerse un animal era si el animal era degollado. Entonces, aquí, aunque el texto habla de que ya no solo los judíos, sino también los gentiles podían recibir el evangelio, pero aquí está hablando principalmente de que ya se podía comer todo. Entonces, la respuesta es: no es pecado comer camarones, no es pecado comer carne de puerco. Era prohibido por cuestiones de higiene, por cuestiones de salud. Hay muchos que siguen diciendo que la carne de puerco es muy mala, que no la recomiendan. Recordemos que cuando se empezó a vender el aceite vegetal que nosotros comemos, el aceite que es más famoso, se hizo para desprestigiar a la manteca, que durante muchos siglos, muchos años, nuestros antepasados guisaban con pura manteca y no se enfermaban. Y casualmente ahora que hay tanto tipo de aceites, supuestamente vegetales, de canola, no sé de qué tanto, ahora las enfermedades del corazón, las de triglicéridos, se han disparado. Algunos creen, yo no soy experto en eso, que todo fue con la intención de darle publicidad a todo ese tipo de alimentos para que se vendieran. O sea, las industrias alimentarias metieron, ¿cómo se dice?, publicidad para desprestigiar a la manteca y que se vendiera solamente eso. Y no suena descabellado, ¿verdad? Pero en el mundo que vivimos todo es posible. Entonces no es pecado, pero ya queda a cuestión de cada persona, ya queda a criterio de cada quien. Quiero empezar la transmisión, la predicación, leyendo Hechos capítulo 10, versículo 37
Y déjeme orar para que Dios hable en nuestros corazones. Incline su cabeza un minuto, por favor, Señor. Creador de los cielos y de la tierra, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, adoración, alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por una salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por haber abierto nuestros ojos, por haberte conocido. Gracias que nos perdonaste, nos limpiaste, nos salvaste. Gracias que has sido bueno, bondadoso con todos nosotros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu nombre sea bendito y sea glorificado por toda la eternidad. Habla en esta mañana en nuestros corazones. Edifícanos, exhórtanos, corrígenos si es necesario. Que esta palabra que vayamos a hablar sea de bendición, edificación para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y que nada, Señor, interrumpa lo que será hablado, que nada venga a robar la buena semilla que será sembrada en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús. Y que cada persona que nos escucha, que sea de bendición, edificación para sus vidas, en el nombre del Dios que es Padre, el Dios que es Hijo y el Dios que es Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 37 dice así: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan el Bautista empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios nos había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él, en Jesucristo, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Vamos a repetir el versículo 42, si tienen la misma versión que yo. Vamos a leer en voz alta, y también los que tengan Reina Valera, no importa. Dice así versículo 42. Vamos a leer en voz alta. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Empezamos nuestro servicio, nuestra transmisión, declarando estas palabras y haciendo la gran comisión. La Biblia nos dice que tenemos que predicar en todo lado, en todas partes, una sola cosa: que Jesucristo es el que perdona pecados, que Jesucristo es suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle al mundo a saber, a un mundo engañado, a un mundo perdido, a un mundo corrompido, un mundo que está de cabeza hacia abajo, un mundo que no sabe nada, que solo el único que perdona pecados es Jesucristo y nadie más. El apóstol Pedro fue llevado a los gentiles. Cuando llega allá, dice la Biblia que él les empieza a hablar de Jesucristo.
que efectivamente había resucitado, que había sido colgado en una cruz, que había muerto por sus pecados. Y ahora dice, ahora venimos a predicarles una sola cosa, que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, no en otro nombre. No hay otro nombre, como dice la Biblia, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso estamos estudiando el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 1, por favor, si usted quiere acompañarnos. Hebreos capítulo 1, si es tan amable. Ese es el tema central del Evangelio. El tema central del Evangelio no es que Dios quiere cumplir todos tus sueños. El tema central del Evangelio no es que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere dar casas, carros, negocios. El tema central del Evangelio es que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y como dice, todo aquel que en Él cree. Yo a veces me quedo pensando, ¿será que las personas nunca se han puesto a pensar que un día estarán delante de Dios? Como dice el libro de Hechos, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, y un día todos nosotros vamos a morir. ¿Será que las personas no han entendido eso, que un día todos nosotros vamos a partir de esta vida? Hebreos capítulo 1 dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando no existía la Biblia como nosotros la tenemos, Dios usó profetas, Dios usó incluso hasta inconversos, personas que no conocían la palabra de Dios, que no eran del pueblo judío, pero Dios usó a todo tipo de personas. Un día Dios usó a una asna para que le diera un mensaje a un falso profeta llamado Balaam. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. A la semana pasada una persona me hizo una pregunta, que él estaba en su casa y empezó a escuchar a sentir un olor muy agradable. Me dijo, ¿qué quiere decir eso? ¿Será que ya está llegando mi fin en esta tierra? Le dije, mire, y le leí este pasaje, que Dios en el pasado habló de muchas formas, de muchas maneras. Yo le voy a decir una cosa, y eso es una ley que usted tiene que entender. Si está en la Biblia, yo tengo la obligación de creerlo. Si algo está en la Biblia, yo estoy en la obligación de creerlo. Pastor, yo fui a una iglesia donde cayó polvo de oro. Bueno, ¿hay un versículo que pueda validar ese milagro? No, entonces yo puedo ponerlo en tela de juicio. Pero es que aparecieron diamantes. ¿Está algún pasaje? No, yo estoy en mi deber de decir si creo o no creo. Si no está en la Biblia, nosotros no tenemos la obligación de creerlo. Pero entiendo una cosa, Dios aún, Él es soberano, y si Él quiere hablarnos a través de un sueño, si Él quiere hablarnos a través de una persona, lo va a hacer. Pero entienda, no tiene que esperar usted. No voy a leer la Biblia, yo voy a esperar a que se me aparezca Dios en un sueño. Yo no voy a orar y yo no voy a leer la Biblia, yo voy a esperar hasta que Dios mande a alguien para que me hable, y entonces ya voy a creer que Dios me habló. No, equivocado, error. Usted no tiene que esperar a que un sueño se le aparezca, Dios le hable en un sueño, a que Dios le hable a través de una persona. No, usted tiene que orar a Dios y siempre leyendo la Biblia. Y Dios aquí en la Biblia le va a hablar. Dios aquí en la Biblia le va a decir lo que usted tiene que hacer. Pero Dios también puede hacer que a través de una persona usted reciba un mensaje. Pero eso déjelo en último plano. No sé si me está entendiendo. Señor, habla conmigo. Y usted es flojo para leer la Biblia. Usted es flojo para orar. Usted es flojo para estudiar la palabra, y así usted quiere que Dios hable con usted. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo más seguro es que le hable un demonio. Es como el rey Saúl. El rey Saúl había desechado al profeta Samuel.
Incluso hasta salieron peleados. No sé si usted se acuerda que se pelearon, y dice la Biblia que el profeta Samuel nunca más volvió a ver a Saúl todos los días de su reinado hasta que él se suicidó. El profeta Saúl, el rey Saúl, perdón, él, en lugar de tener un corazón humilde, en lugar de ser una persona humilde y aceptar su error y pedirle perdón a Samuel y pedirle perdón a Dios, él dijo, no me busca, pues yo tampoco lo voy a buscar. No hay un pasaje en la Biblia que diga que Saúl, él fue a querer hacer las paces con Samuel. Para nada. Y dice la Biblia que en un día, en un momento de desesperación, en un momento que él estaba ya muy mal, él se le ocurrió hacer alguna cosa. Y él fue a buscar a una adivina, a una medium. Lo mismo que él había prohibido, porque dice la Biblia que él había incluso mandado a quitar a todas, había mandado incluso a matar a todos los adivinos que había. Él se disfrazó y se quitó su vestidura real, se disfraza y va a buscar a la divina, y dice la Biblia que le dijo, oye, quiero que tú me hagas traer a alguien que ya murió. Y la Biblia dice que la mujer invoca supuestamente a Samuel, que la Biblia dice que él se agachó, se postró en el piso y no vio. Y le respondió Samuel, dice la Biblia que subió y le dijo, ¿qué quieres? ¿Para qué me molestas? ¿Para qué me haces subir? Algunos han creído y algunos han usado ese pasaje para decir, ¿ya viste? Sí podemos hablar con los muertos. Sí podemos nosotros comunicarnos con alguien que ya murió. Pero la Biblia dice claramente en el libro de Números, Levítico, que estaba prohibido consultar a los muertos, a los adivinos. Era completamente prohibido. Entonces, todos, y yo me inclino a esa explicación, que quien le respondió a Saúl no fue Samuel, fue un demonio. Fue un demonio, Satanás, que dice la Biblia en Apocalipsis, que engaña a todo el mundo. Entonces, hoy en día, mucha gente, ay, es que yo lo vi en TikTok, es que yo lo vi en YouTube, es que yo lo vi en el Face, es que yo vi un video. Oye, hoy en día, ¿cómo se dice la palabra? La fuente de información de muchas personas es YouTube, TikTok o el Facebook. Eso es lo que la persona, ahí en eso se basa su conocimiento. No, la Biblia, en primer lugar, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, yo tengo que leer la Biblia. En primer lugar, yo tengo que escudriñar las palabras de Dios. Y en una última opción muy remota, probablemente Dios me hable a través de un sueño, probablemente Dios me hable a través de otra persona. Pero, ojo, entiendo una cosa, cuando Dios me habla a través de un sueño, cuando Dios me habla a través de una persona, solo es para confirmar lo que ya yo había leído. No sé si me entiendan. No es para que venga y Dios me diga algo que yo no había, no, solo es para confirmar. Y le digo una cosa, un día un pastor dice que alguien llega y le dice, oiga, pastor, Dios habló conmigo que usted tiene que ir a predicar a China. Y le dijo, sí, amén, déjeme orar, déjeme pedir a Dios confirmación. Dijo, no, usted no está entendiendo. Usted tiene que ir, Dios me habló que usted tiene que ir a predicar a China. Dijo, bueno, yo en la mañana que hablé con mi papá, él no me dijo nada. En la mañana que hablé con Dios, él no me dijo nada. Y le dijo, no, Dios me está diciendo que si tú no vas a predicar a China, uno de tus hijos va a morir. Y dice, es inmediatamente cuando me di cuenta que esa persona estaba mintiendo, era un falso profeta. Entonces, entiendo una cosa, puede llegar alguien que le diga algo, pero solo le estará confirmando lo que usted ya había leído en la Biblia. No sé si me entienda. No va a llegar una persona, porque de ahí surgieron las falsas religiones. ¿Cómo surgió el mormonismo?
Andaba por allá en un bosque Joseph Smith y se le apareció un ángel que se le llamaba Moroni. Ese supuesto ángel le dijo que Dios lo había escogido. Vea, Joseph Smith no estaba orando, Joseph Smith no estaba leyendo la Biblia, Joseph Smith no estaba consagrándose, no estaba estudiando la palabra de Dios, andaba por allá paseando y supuestamente se le aparece este ángel y le dice que Dios lo había escogido para que él fundara la iglesia de los santos de los últimos días de Jesucristo. ¿No se llama así la iglesia? Y de ahí surgen los mormones. ¿Cómo surge el islamismo? Un hombre llamado Mahoma, él andaba cuidando sus ovejas y en eso se le aparece el ángel Gabriel para decirle que a Dios se le había olvidado algunas cosas y que él había sido el escogido para que él escribiera el libro del Islam, porque ahí había nuevas revelaciones. Casualmente todos los falsos profetas dicen, Dios me dio una nueva revelación. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Ay, tuve una nueva revelación. No. Eso es imposible. No hay nuevas revelaciones. Dios solamente hoy en día te va a confirmar lo que ya está revelado. O sea, lo que ya está en la Biblia, Dios te lo va a ir aclarando más para que usted me entienda. Por eso dice la Biblia que en el pasado veíamos como en un espejo. Bueno, si usted no sabía, en aquel entonces no existían espejos como los que tenemos ahora nosotros. Era un bronce que lo pulían. Lo pulía. Entonces, cuando alguien se reflejaba en el bronce pulido, no era como hoy en día que nosotros estamos viendo un video, que estamos viendo un espejo, que nos vemos idénticos. Había cosas borrosas, había cosas que no entendían. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, pero después veremos claramente. O sea, ahora la Biblia ya está terminada. Entonces, eso quiero dejar bien claro. Se le puede aparecer una persona en el camino, usted puede tener un sueño donde Dios le hable algo, sí, pero solo le va a confirmar lo que ya usted viene leyendo desde hace mucho tiempo, lo que usted ya viene estudiando en la palabra de Dios. Entonces, vamos aquí dice así, versículo 2, y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Si un católico, si una persona católica que adora a infinidad de santos, si alguien que adora la muerte, alguien que adora a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Zapopan, a San Judas Tadeo, al santo que usted me diga, a la Virgen que usted me diga, si alguien se tomara la molestia de leer la palabra de Dios, se daría cuenta que Cristo es suficiente. Aquí está bien claro, por eso le digo antes de transmitir, este libro, si usted se pone a leer detalladamente, va a descubrir lo hermoso que la Biblia está declarando, que Jesucristo es por encima de cualquier otro Dios. Por eso nadie, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Lucas, ni Santiago, ni Bernabé, ni Pablo, ni Silas, nadie es superior a Jesucristo. El único que es por encima de todos es Jesucristo. Por eso yo le he dicho en otras ocasiones, yo creo que nadie es digno de tener el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, de Jesús, más bien. Yo creo que ningún ser humano es digno de que le llamen Jesús.
No somos dignos de portar ese nombre. Nadie es digno de llevar el nombre de Jesús. Porque el único que está por encima de todos los nombres es Jesucristo. Entonces aquí está diciendo que después que Él nos perdonó, Él pagó por nuestros pecados, se sentó a la derecha de Dios Padre, ahí está Jesucristo y no hay otro encima de Él. Vamos a leer versículo 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Ya vio? Que lo adoren todos los ángeles de Dios. O sea, aún los ángeles están abajo de Jesucristo. Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Aquí está diciendo que el autor de la creación es Jesucristo. El autor de todo lo que existe es Jesucristo. No es nada más y nada menos que el propio Dios. Y dice, versículo 11, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Aquí hay un tema que quiero hablar. Mucha gente piensa que todos tenemos un ángel de la guarda. Ay, tiene un ángel muy fuerte. Tiene un ángel muy grande. Muchos dicen, tiene un ángel. No, señor, señora. La Biblia está diciendo que los ángeles de Dios están al servicio de Dios. Número uno, nosotros no podemos pedirle nada a los ángeles, porque los ángeles no trabajan para nosotros. No podemos adorar a los ángeles, porque incluso hay el culto a los ángeles. Hay gente que adora a San Rafael y a San Miguel Arcángel, creyendo que son ángeles que tenemos que adorar. Incluso está de moda mucha gente que le pide a los ángeles. No. La Biblia dice: los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. O sea, que si alguien dice o alguien cree que todos tenemos o todo el mundo tiene un ángel de la guarda, es equivocado. Solo hay ángeles cuidando a los que son salvos. Si no fuera así, ¿por qué hay muchas personas que sufren tantos accidentes, tantas cosas malas? Hay un caso muy famoso, de hecho dos. Yo conozco a un pastor que él estaba en Colombia. Dice que él donde vivía siempre había personas ahí. Y se veía que estaban vendiendo droga, consumiendo drogas. Se veían personas malas, ¿no? Y dice que un día le preguntaron, uno de ellos, él siempre pasaba y saludaba. Dice, yo pasaba, buenas tardes, buenas noches. Y un día le dijeron, oiga, ¿usted qué se dedica? Dice, usted debe ser alguien muy importante. Porque siempre cuando usted llega en su carro, nosotros vemos cómo llega otro carro, con sus guardaespaldas. Y dice, cuando usted se baja, usted estaciona su carro, ellos se van. Siempre lo vemos así. Y entonces él entendió que eran ángeles que lo estaban cuidando. Eran ángeles que lo estaban protegiendo.
Hay un caso que estaba leyendo de una persona, era una alemana, que ella cuando Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, su delito de su familia fue que ellos cuidaban y ellos albergaron a judíos, porque no todos los alemanes estaban a favor de que Hitler matara a los judíos, obviamente, y llevaron presa a su familia, mataron a su mamá, a su papá, mataron a su hermano, y a ella la llevaron a un campo de concentración. Les quitaban todo lo que tenían, incluso las Biblias. Si alguien tenía una Biblia, ellos incluso eran asesinados. Y ella llevaba su Biblia. Y ella estaba orando: Señor, manda ángeles, manda ángeles, manda ángeles para que me cuiden, para que no pase nada. Y cuenta en su libro, cuenta una historia donde ella, cuando estaba en el punto de revisión, revisaron a la que estaba adelante de ella y revisaron a la que estaba atrás de ella. Y a ella no la revisaron para nada. A ella ni siquiera la voltearon a ver, no le quitaron su Biblia. Entonces, los ángeles de Dios están al servicio de los salvos. Dios manda a los ángeles, cuida a él. Por esa razón usted ve todas las cosas buenas y los libramientos que nos pasan. Hay un caso, ese es verídico también, de una muchacha que ella pasó en la noche y vio una persona sospechosa. Después la noticia salió que habían violado y asesinado a una chica. Ella, después agarran al violador, ella va, identifica, sí, era tal persona, y él le preguntó, le dijo: ¿por qué? A mí no me hiciste nada, si yo pasé también. Dijo: es que tú no ibas sola, tú ibas acompañado de alguien. Y ese es los ángeles de Dios. Ahora, si usted ve rápidamente, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, los ángeles no son para ser adorados. En Apocalipsis 22, versículo 10, Apocalipsis 22, 10, vamos a leer 4 pasajes mostrando cómo los ángeles no están a nuestro servicio. Los ángeles están al servicio de Dios y Dios los manda para cuidar a los que son salvos. Apocalipsis 22, 10 dice así. Entonces, versículo 8, Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y todos y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. ¿Por qué nuestros hermanos católicos, bueno, ellos no nos consideran hermanos, ¿verdad? ¿Por qué las personas católicas no entienden eso y siguen adorando a un montón de cosas? Ahora, muchas veces nosotros también adoramos a hombres. Hay gente yo veo en iglesias que adoran al pastor, adoran a su líder. Nosotros no podemos adorar. Hay un respeto, sí, una admiración, ¿cómo le puedo decir? Un gran aprecio a nuestros pastores. Pero de eso a que yo los adore, claro que no. Aquí hay un ejemplo: el apóstol Juan ve a un ángel, se postra ante él a adorarlo y dice: no, levántate, párate, porque yo también soy un siervo como tú. Yo no soy para ser adorado. Aquí está bien claro. Hay otro pasaje en Hechos 10, versículo 25, que estábamos leyendo de Cornelio, ahorita que empezamos la transmisión. Hechos 10, versículo 25, dice así la palabra de Dios. ¿Podemos leer? Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Si dicen que Pedro fue el primer papa, bueno, ¿por qué los papas actuales aceptan que la gente los adore? Que la gente se ponga de rodillas, que la gente les bese la mano, que la gente les haga reverencias, cuando el supuesto primer papa, que eso es una mentira, porque Pedro era casado. No entiendo por qué la Iglesia Católica no deja que sus sacerdotes se casen.
Aquí está diciendo que Pedro no aceptó ser adorado porque dicho, sí, mira, adórame, tienes que darme la mejor comida, el mejor vaso, prepara una habitación lujosa para mí. No, le dijo, levántate porque yo soy un ser humano como tú. Los verdaderos hombres de Dios nunca voltean a ver a las personas hacia abajo. Incluso un día Jesús, dice la Biblia, que todos conocemos ese episodio en Semana Santa, se pone a lavar los pies de sus discípulos como señal de humildad. Y Pedro se espanta y dice, no, Señor, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Dijo, no. Y en el reino de los cielos es así. Y le dice, el mayor, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. En el reino de Dios no hay soberbia, no hay vanidad. Así es que aquí vemos que los ángeles no aceptaban la adoración. Vemos cómo los verdaderos hombres de Dios no aceptan la adoración. Y los ángeles solamente sirven a Dios. Los ángeles, ellos están para servir a Dios. Por eso, volviendo al tema de Hebreos, aquí está hablando de la supremacía de Cristo. Y yo les dije a ustedes que estudiaran el libro de Hebreos. No sé quién me hizo caso, no sé quién me haya hecho caso de estudiar, pero el libro de Hebreos nos deja bien claro cómo Cristo es suficiente. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. A Él merecemos adorarlo a Él solamente. Él se merece toda la adoración. Hay un pasaje en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Si quiere abrir con nosotros, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, por favor. Versículo 15. Entonces, cuando alguien le diga, pídele a los ángeles, ayuda a los ángeles, o la gente, que alguien diga, es que yo tengo mi ángel que me guarda, mi ángel que me protege. No, no todos tienen ángeles. Segunda de Reyes 6:15 dice así: al siguiente día, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Aquí iban a matar al profeta Eliseo. Habían rodeado y cercado su casa porque cuando saliera lo iban a ejecutar. El primero que salió en la mañana era su siervo. Y cuando vio se espantó y entra asustado y le dice, Eliseo, nos van a matar, la casa está rodeada, la casa está cercada. Y él le dice, no tengas miedo. Te voy a mostrar que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso, si me quieren hacer brujería, que me hagan. Si me quieren ir a tirar cosas afuera de mi casa, que lo hagan. Si me quieren maldecir, que lo hagan. Si me quieren hacer un trabajo de brujería, que me lo hagan. Yo no me voy a espantar. Si usted se espanta porque encuentra brujería, se espanta por la brujería, se espanta por todo eso. Ay, es que esa persona dicen que es bien bruja. Esa persona dicen que hace trabajos de brujería bien fuerte. Esta persona dicen que hace magia negra. Entonces usted no está confiando en el poder de Dios, porque cuando Eliseo ora y le dice, te ruego, oh Señor, que abra los ojos de este criado, de este muchacho. Cuando abre los ojos, dice la Biblia que él vio cómo estaba lleno de carros de fuego. Si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, nosotros veríamos cómo está lleno
está lleno ¿cómo se dice? Está lleno de ángeles, está lleno de espíritus, así como hay demonios, porque acuérdense que una tercera parte de los ángeles que se rebelaron, que se fueron con Lucifer, se convirtieron en ángeles caídos, en ángeles al servicio de Satanás. Entonces, si nosotros ahorita pudiéramos ver, veríamos cómo hay una batalla a nuestro alrededor. Ángeles del diablo, ángeles caídos, por decir así, contra ángeles que nos están cuidando y protegiendo. Pero ojo, no a todos, como dice la Biblia, a los que hacen la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, tenía 12, 13 años más o menos, que llegué a la iglesia. Y me acuerdo que una vez íbamos para la casa, para la parada del camión, más o menos de aquí a la carretera, más o menos esa distancia. Y de repente yo iba con mi hermana, que es 5 años más grande, 4 o 5 años más grande, y de repente se acerca una persona tomada y nos empieza a decir de cosas. Yo me espanté, pensé que le iba a faltar el respeto a mi hermana, iba a hacer alguna cosa, y cuando yo veo, empieza a decir: tú no vas a poder conmigo, tú nunca vas a poder conmigo, tú no me vas a poder destruir, yo te voy a destruir a ti. Ahora, después de mucho tiempo, yo entendí que no era un borracho normal. Era una persona que estaba poseída, un demonio había poseído a esa persona para darme ese tipo de amenazas. Obviamente, pues por la edad que yo tenía, yo me espantaba. Me espanté en ese momento. Ahorita, pues no me espantaría para nada. Pero usted se va dando cuenta que ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de eso. Hay un mundo espiritual. Y los ángeles, y eso quise explicar bien claro, para que usted no tiene que pedirle ayuda a los ángeles, usted no tiene que encomendarse a ángeles, y no todos tienen un ángel de la guarda, como la gente que hay allá afuera. La gente piensa que todos, el alcohólico, el drogadicto, el asesino, el ratero, el idólatra, el adúltero, todos tienen un ángel que lo está protegiendo. Pero de muchos ponen en el internet: mi ángel cada vez que hago alguna cosa. O sea, la gente piensa que ahí está el ángel, ¿no? En el antro, en el baile, cuando la persona se está prostituyendo, cuando la persona está drogándose, que hay un ángel que está ahí al lado viendo todo lo que la persona hace. No, dígale: sí, tú tienes un ángel a tu lado, pero un ángel caído. Tú tienes un ángel que está a tu lado, pero es un ángel enviado por Satanás para que te incite a pecar, para que te incite a hacer lo que estás haciendo. Porque si fuera un ángel de Dios, Él está a nuestro lado, a nuestro servicio, para cuidarnos y guardarnos. Ahora, vea que en Isaías, si usted quiere abrir también, Isaías 37, hay un pasaje aquí que nos dice Isaías 37, versículo 36. Dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Aquí está hablando el poder que tiene un ángel. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, que se burlaban de él, él dijo: si yo quisiera, yo oraría a mi Padre y mandaría varias legiones de ángeles. Un solo ángel pudo matar a 185,000 soldados. Un solo ángel, no necesitó de más. Entonces, nosotros, y ahí está, o sea, para que usted vea el poder que tienen los ángeles. Ahora, volviendo al libro de Hebreos, nos está diciendo que Jesús está todavía por encima de los ángeles. Entonces, si yo entiendo esto, a quien tengo que adorar es a Jesucristo.
A quien tengo que servir es a Jesucristo. Mi Señor y Salvador es Jesucristo, nada más. Por esa razón nosotros, como creyentes de Cristo, creyentes de la palabra de Dios, no adoramos a vírgenes, a santos, a imágenes, a la muerte. No adoramos a hombres, no adoramos a iglesias, no adoramos a nadie. Usted y yo solamente somos pecadores. Somos siervos de Cristo, somos pecadores que necesitamos de salvación. Ahora, volvemos aquí al capítulo 2 de Hebreos, y con eso quiero terminar la transmisión, ya para no tardarnos más. Hebreos capítulo 2 dice: advertencia para no desviarse del camino. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, hay iglesias que creen y hay personas que creen que cada domingo tiene que haber milagros. Cada domingo tiene que haber sanidad. Cada domingo tienen que pasar cosas asombrosas. Y venga el domingo porque Dios hará milagros, Dios hará maravillas. No, aquí está diciendo Dios, la Biblia, que cuando Dios quiere, hace milagros. Pero esos milagros a los que yo voy no son, vuelvo a repetir, esos milagros que polvo de oro, que diamantes, que revelaciones. No, eso yo lo pongo en tela de juicio. La sanidad, el mayor milagro más bien que Dios puede hacer no es la sanidad, no es que una persona prospere. El mayor milagro que Dios hace en la vida de una persona es cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué dice la Biblia? Cuando habla de la historia de las 100 ovejas, que al contarlas le hacía falta una. Las deja encerradas, las deja guardadas, y dice la Biblia que entonces va a buscar una. Y llega y dice la Biblia que hay más gozo en el cielo cuando ¿qué? Cuando una persona compra su casa nueva, cuando una persona paga sus deudas, cuando una persona compra un coche de agencia, cuando una persona tiene un negocio muy próspero. No, dice la Biblia que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el mayor milagro. Aquí nosotros oramos, y yo sinceramente yo no oro para que Dios haz milagros y que se haga maravillas. No, el mayor milagro que yo oro es para que una persona reconozca sus pecados. Como hablaba la semana pasada, lo que más le cuesta al hombre es aceptar que es pecador. Lo que más al hombre le cuesta aceptar que él se merece el infierno. Si usted le pregunta a una persona, la mayoría dice: no, yo no soy tan malo. Yo soy malo, pero no soy tan malo. O sea, no me merezco el infierno. O sea, sí he cometido cosas malas, pero también hago cosas buenas, y por lo tanto no me merezco el castigo eterno. Muchos piensan de esa forma. Y cuando nosotros entendemos que sí somos malos, que sí somos pecadores, que sí merecemos el infierno, que sí merecemos ser castigados eternamente, y nos arrepentimos, y ese es el mayor milagro. Ahora, aquí dice, para terminar, dice: tenemos que prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El autor del libro de Hebreos empieza su libro inmediatamente diciendo que Jesús es superior a los ángeles, porque se creía en aquel entonces que los ángeles también, ellos eran poderosos y podían hacer algo por nosotros. Y él le dice: solo lo hacen si Dios lo permite. Y automáticamente él empieza diciendo: debemos de prestar atención para no desviarnos de la verdad. La Biblia dice que antes de que Jesús viniera, aumentaría y se vería mucho la apostasía. La apostasía es
Personas que estuvieron con nosotros, caminaron con nosotros, creyeron en la verdad, que hoy en día se están apartando del Evangelio. Y eso estamos viendo en muchas iglesias. Hay iglesias que usted ve que crecen, iglesias que usted ve, wow, está muy grande, iglesias que están muy llenas de personas, pero no son iglesias que predican el verdadero Evangelio. No se admire y sus ojos no se vayan por decir, wow, yo voy a ir a esa iglesia porque esa iglesia está bien grande. En esa iglesia van muchas personas, entonces ahí voy a ir porque significa que esa iglesia es buena. No. Hay iglesias que sí son muy grandes, iglesias que tienen mucha gente, pero iglesias que simple y sencillamente no tienen la palabra de Dios, no predican el verdadero evangelio. Como hablaba la semana pasada, para la iglesia de donde yo salí, para ellos yo soy un fracasado. Para la Iglesia Universal, para Pare de Sufrir, yo soy un fracasado porque yo no tengo la misma cantidad que ellos tienen. Yo no tengo el número de personas que ellos tienen. Pero si vamos a ver, la gente allá en su iglesia no pasa de 3 meses, de 4 meses. Vaya ahorita a la iglesia que usted quiera y vea, cuando usted ha ido, don Lázaro, ¿son las mismas personas de siempre? Cuando la última vez que usted fue o que ustedes fueron, ¿son las mismas personas que usted conocía? Si ahorita usted va, ¿son las personas que usted conoció hace tiempo? Siempre son personas diferentes. Todos son nuevos. Todos son nuevos. Claro, dirán, mira, llenamos ¿cómo se llama? Allá donde llenaron el autódromo, ¿no? ¿Cómo no? Palacio de los Deportes, Palacio de Deportes. Y wow, mire, ¿qué otra iglesia llenó ese lugar? Y sí, obviamente ellos se vanaglorían, se paran el cuello diciendo, tuvimos tantas personas ahí. Pero bueno, yo voy a ir. ¿Quién tiene más de 1 año? Bueno, vamos a empezar así. ¿Quién tiene más de 5 años aquí? 4, 3, 2, 1 año. Son rarísimas las personas. Y si usted ve, cada 2, 3 meses las personas van cambiando. Entonces, por eso, aunque digan que tienen mucha gente, pero realmente son iglesias que no predican el verdadero evangelio. Entonces aquí el autor de Hebreos, él dice la advertencia para no desviarnos, para seguir firmes en lo que creemos. Mire, dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en creer. Tenemos este libro que es la verdad. Y aunque nosotros no veamos los milagros que quisiéramos ver, pero si nosotros vemos por otro lado, Dios nos ha bendecido de muchas formas, de muchas maneras. Y yo veo hasta lo más insignificante o lo que pareciera ser muy pequeño, yo veo la mano de Dios. Yo digo, Señor, eres tú el que haces esto. Y aquí estamos, tal vez seamos pocos, pero no importa. Estamos seguros de la verdad, que ahora sí conocemos la verdad, sabemos a dónde vamos, sabemos en quién estamos creyendo, sabemos en quién estamos confiando, estamos seguros en quién hemos depositado nuestra confianza. No estamos adorando a un Dios como allá afuera lo pintan, porque cada iglesia te pone un Jesús diferente. Hay iglesias que te ponen un Jesús milagroso, otro un Jesús convenenciero, un Jesús que está a tu disposición, un Jesús que está a tu capricho. Todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar, sin cuestionar. Yo quiero esto, y me lo tienes que dar. No, aquí estamos hablando de un Jesús como lo presenta el libro de Hebreos. No sé si me va entendiendo. El Jesús que hoy en día les predico, el Jesús que yo les estoy hablando, es como dice Pedro, es aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados y ahora nos está dando vida eterna. Este es el Jesús que adoramos, no un Jesús que está a nuestro servicio. No, Jesús no está a mi servicio. Yo tengo que servirlo a Él, yo tengo que adorarlo, yo tengo que honrarlo. Ese es el Jesús al que nosotros ahora adoramos. Y ese es el Jesús que yo les invito a que conozcan. Ese Jesús que el autor de Hebreos narró y defendió, es el mismo Jesús que adoramos nosotros.
Por eso vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, estudie el libro de Hebreos. Lea a profundidad el libro de Hebreos para que usted entienda, para que usted conozca quién es Jesucristo. Y usted caiga de rodillas, como lo hizo el profeta Isaías. Dice la Biblia que el profeta Isaías cayó de rodillas y dijo: Señor, yo soy un hombre pecador, un hombre de labios impuros. Cuando realmente conocemos al Jesús de la Biblia, entendemos que no merecemos nada, que lo que nos dé es más que suficiente, que yo me tengo que conformar con lo que Él me dé. Usted dirá, se escucha muy conformista, y a mí me han enseñado diferente. A mí me han enseñado, el otro día subí un video donde un tal Guillermo Maldonado, él decía que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hacía, porque Jesús declaraba, Jesús daba órdenes, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hacía. Vea cómo la falta de sabiduría, la falta de discernimiento, porque nosotros no somos como Jesús. Yo no puedo decir eso porque hay iglesias, Jesús declaraba, Jesús ordenaba, Jesús decía, Jesús le dijo a los discípulos, echen la red a la derecha y van a pescar. Y usted le puede decir a alguien, mira, hoy tú vas a vender tanto y tú vas a vender tanto. No, es que nosotros no somos como Jesús. Aquí lo que está dando a entender que dónde estamos nosotros y dónde está Jesús. Este libro de Hebreos nos está diciendo en pocas palabras, ubícate en el lugar que tú te corresponde y en el lugar que le corresponde a Jesús. Cuando ya conoces a este Jesús, cuando ya entiendes quién es este Jesús, entonces tú empiezas a adorarlo, tú empiezas a honrarlo, tú empiezas a exaltarlo, tú empiezas a glorificarlo, tú empiezas a bendecir su nombre, tú empiezas a darle la honra y la gloria a Él. Tú entiendes que todo lo que tienes es gracia, todo lo que tú entiendes es misericordia, todo lo que tú recibes es un acto de bondad de Dios hacia tu vida. Yo no me merezco nada, Dios no me debe nada, todo lo que yo recibo es gracia y misericordia de Él. Por eso, como termina el Salmo 23, si usted quiere abrir su Biblia conmigo, siempre le pido a Dios que hable en mi corazón para que pueda transmitir ese mensaje a ustedes. Salmo 23, versículo 6, que todos conocen este salmo, por lo menos deberíamos de conocerlo de memoria. Salmo 23, 6 dice así: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo dice Reina Valera, señor Francisco Don Pancho? ¿Cómo dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, vuelvo a repetir, por favor. ¿Ciertamente qué? Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia. Que está hablando la gracia y la misericordia. Eso es lo que nosotros pedimos y eso es a lo que nosotros tenemos derecho. Por eso usted escucha un predicador, declara, determina. Tú tienes, hay poder en tus palabras, porque mucha gente dice, ¿verdad? No, hermano, en nuestras palabras hay poder. Si tú tienes, sí, hay poder para cambiar el estado de ánimo de una persona, que es algo muy diferente. Por ejemplo, yo sabía y he escuchado que los judíos, desde que están las mujeres están embarazadas, desde que están en el vientre de su madre, ellos le están leyendo la palabra y le están hablando algún tema, algo de Dios. Por eso hay estudios donde comprueban que la música que la mujer escucha en su embarazo, si hay pleitos, si hay vicios, todo eso perjudica directamente ya al bebé desde que él está en el vientre de su madre. Entonces, las palabras que nosotros decimos sirven para cambiar el estado de ánimo de una persona. Si a una persona siempre le dices no sirves para nada, no vales para nada, no estás mal, estás tonto. Si usamos mucho esas palabras para alguien, le cambiamos el estado de ánimo a una persona.
Ahora sí, siempre, no, mira, qué bonito, qué inteligente, qué bien te ves. Le cambiamos, pero eso es lo que cuando alguien dice, hay poder en tus palabras, solamente es para eso. Y se lo voy a demostrar como no es verdad que tenemos un poder para hacer. Yo declaro que ahorita en el camino a mi casa me voy a encontrar $1,000,000. ¿Va a pasar eso? No va a pasar. Porque eso ya es algo absurdo. Ahora la gente dice, no, mira, tú tienes poder, así es que declara, determina. Y siempre le digo a la gente, si tú dices que tienes tanto poder en tu boca, declara que ya no vas a pecar. Declara que no vas a ser mentiroso. Declara que vas a dejar el vicio. Declara que vas a dejar el chisme. Declara que vas a dejar las cosas malas. Y entonces sí creeré que tienes poder en tu boca. El libro de Hebreos, y eso es lo que quiero que usted entienda, presenta a Jesús como quien es, como Dios, como el suficiente Salvador. Presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Presenta a Jesús como el hombre que ha vivido por encima de todos los hombres de este mundo. Cuando estudiamos a profundidad el libro de Hebreos, nosotros entendemos que nadie merece nuestra adoración. Si hay hombres y mujeres que son dignos de respeto, que son dignos de ejemplo, sí, pero dice la Biblia que todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz, solo Dios es verdadero. Todo hombre es pecador. Y eso a los de la luz del mundo debería quedarles claro. Su líder es un hombre pecador. Y ellos lo defienden, porque a mí me han cuestionado, me han preguntado, no, oye, ¿qué pasa? Le digo, mira, es que es una secta, donde no conocen la palabra de Dios, y una secta grandísima, una secta poderosísima, porque tienen mucho poder, y ellos no aceptan que su líder es pecador. Su líder es un hombre pecador, para ellos es un hombre santo, porque yo una vez hablé con uno de ellos, y me decía, no, mi líder es un hombre santo, él no comete ningún pecado. Eso es mentira, porque él está diciendo que no hay justo ni hay ni siquiera uno. Al leer el libro de Hebreos, entenderemos quién es Jesús. Superior a los ángeles, superior a todo hombre que ha existido. Jesús es el propio Dios, quien se merece nuestra adoración, nuestra reverencia, quien se merece ser glorificado, honrado, venerado, respetado, exaltado, glorificado. A eso nosotros estamos aquí, para honrarlo, para adorarlo. Y como dice la Biblia, el que cree en Él, hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Mire, hace 8 días hablaba con una persona respecto al perdón. Le digo, nosotros tenemos que perdonar porque es un mandato en la Biblia. La Biblia dice, incluso muchas veces la gente reza el Padre Nuestro y que dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero muchas veces solamente es palabrería, porque la gente realmente no lo cree, realmente no lo hace como debería de ser. Mire, la Biblia dice que tenemos que perdonar así como Dios nos perdona a nosotros. Ahora, algo interesante. Yo estaba estudiando esa semana acerca del perdón. Cuando Dios te perdona, no significa que tú eres inocente. ¿Usted ha visto casos cuando la persona sale de la cárcel y el juez lo exoneró? Pero sabemos que muchas veces la familia o la persona paga dinero, da mucho dinero, compra a los jueces para que los jueces lo declaren inocente. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, no significa que somos inocentes. Significa que Dios está pasando por alto nuestros pecados. Eso es lo que significa el perdón de Dios en nuestras vidas. Y aquí cuando dice el libro de Hebreos que en nombre de Jesús son perdonados todos nuestros pecados, que Él perdonó nuestros pecados, es algo tan hermoso que significa que Dios ya no me va a castigar por lo que yo hice. No que Dios me declara inocente, no. Simplemente Dios dice, no te voy a cobrar lo que hiciste. ¡Qué hermoso! Entonces, muchos dirán,
Entonces yo puedo pecar tranquilamente, yo puedo cometer pecados y pecados y pecados y pecados, porque Dios ya no me va a condenar. No, ahí aplica lo que hablábamos al principio. Si yo peco deliberadamente, entonces también dice el libro de Hebreos, ya no hay más sacrificio por mis pecados, porque entonces yo ya estoy pisoteando la sangre de Cristo, yo ya estoy tomando el sacrificio de Jesús como una burla, como algo vulgar, yo me estoy riendo de Jesucristo. Entonces yo no he entendido realmente lo que significó o lo que quiso hacer Jesús en la cruz es para que yo no sufriera el castigo que me merecía. De eso se trata el Evangelio. Y de eso es lo que nosotros hablamos. Hay perdón de pecados para a todo aquel que cree en Jesucristo. El perdón de pecados es la buena noticia. Jesús no te va a cobrar lo que tú hiciste. Él te está pasando por alto tus pecados. Jesús ya pagó en la cruz. Por eso, entre más yo conozco la Biblia, entre más yo conozco el Evangelio, más yo adoro a Jesús. Más digo, Señor, tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno de ser honrado, glorificado. Adore a Jesús. Hónralo, sírvalo, porque Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el único digno de ser adorado. Que Dios le bendiga, le guarde, le proteja, que Dios derrame gracia, bondad, misericordia sobre su vida, sobre su familia. Y a ustedes también les invito a que lean el libro de Hebreos y a que conozcan a Jesucristo, para que sepan quién es Él y entiendan a quién adoramos, a quién servimos. A este Jesucristo nos reunimos cada semana para honrarlo, adorarlo y servirlo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos ustedes en el nombre de Jesús.